pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor, Por ejemplo, en el caso de la Pascua, puedo entender totalmente por qué Pedro y Juan se quedaron dormidos cuando Jesús les pedía que orasen con él. Ya tenían 8 días de fiesta, 8 días de desvelo, y ellos habían estado encargados de preparar la Pascua para el Señor. Así que no se sientan mal si se sienten cansados. Siéntanse bien porque hemos estado sirviendo al Señor de una manera muy especial. Pensamos separar en 2 clases, esta primera, la otra, si Dios permite, en la tarde, y hablar acerca de lo que son las parábolas. Durante el año de pandemia, en el año 2020, en el inicio, decidimos acelerar un proceso que estuvimos recopilando por más de 10 años, el cual hablaba acerca de lo que son las parábolas. Una de las cosas que me impactaron, si vamos ahí a Mateo capítulo 13, que me impactaron muchísimo cuando visitamos la tierra prometida, fue la gran distinción o diferencia que existía entre nosotros, los occidentales, y los orientales en cuanto a la manera en que se miran las cosas. Se me hizo muy interesante esto, hermanos, porque realmente pensamos que en todas las partes del mundo la gente ve igual que nosotros las cosas, y simplemente no es así. Y decidimos hace más de 10 años empezar a hacer una investigación profunda en cuanto a las parábolas, y más que verlas en una forma superficial, verlas en una forma cultural. Y entonces nos encontramos con varias cosas que realmente no me había dado cuenta antes, y empezamos a mirar las parábolas desde un punto de vista totalmente distinto. Y eso me encantó a mí porque realmente pudimos apreciar el punto de lo que son las parábolas. En el caso de las 3 parábolas, o lo que se llega a conocer como una alegoría de parábolas, una alegoría es el conjunto de varias parábolas, se muestra primero lo que conocemos como la parábola de la oveja perdida. Y uno de los impactos que tuve en el análisis textual de la misma fue que no se trata de la oveja perdida, se trata de los pastores. Y luego en la parábola de el hijo pródigo, ni siquiera se trata del hijo pródigo, se trata del segundo hijo, del hijo mayor. Y entonces empezamos a ver esto y dices, wow, o sea, cómo es que siempre hemos visto las parábolas y cómo es que ahora las podemos ver de una manera distinta. El día de hoy quisimos, ya que muchos de ustedes están tal vez iniciando este año o este nuevo proyecto, empiezan a ver las cosas tal vez de otra manera. Y quisimos ver una de las parábolas más importantes, que es la parábola del sembrador. Aunque realmente no debería demostrarse como la palabra del sembrador, en el epígrafe de todas las Biblias se muestra siempre así, parábola del sembrador. Realmente no tiene que ver con el sembrador, ni siquiera tiene que ver con la semilla. Tiene que ver con los 4 tipos de tierra. Por eso esta parábola, la cual ya era conocida por los judíos en el primer siglo, porque ya un siglo antes de Cristo se habían escrito 2 o 3 distintas parábolas similares. Jesús toma de esas parábolas que ellos aprendían de niños como judíos y le da el entorno distinto a como quería que fuese comprendida por los judíos.
Y por lo tanto, en vez de llamarle la parábola del sembrador, me gustaría titularle la parábola de los 4 oyentes, de los que reciben realmente la palabra de Dios. Pero antes de ello, solamente me gustaría dar 4 puntos o principios en cuanto a la interpretación correcta de las parábolas. El primero tiene que ver con el análisis textual. Se deben estudiar en detalle y en armonía con los evangelios sinópticos. Todos sabemos lo que es un evangelio sinóptico. Levante la mano si saben qué es un evangelio sinóptico. Levante la mano, ¿quién no sabe? Ok, entonces está muy bien. Los evangelios sinópticos son los que presentan las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida. Esto es, hay 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los cuales están en armonía y presentan con detalle casi las mismas cosas. Por eso se le llama los evangelios sinópticos. Al evangelio de Juan no se le llama así. Se le considera más como el evangelio de teología, el evangelio que habla acerca de Dios. En el análisis textual se deben estudiar con detalle y en armonía. Eso es, cuando vas a interpretar una parábola tienes que ver la misma parábola mostrada en Mateo, en Marcos y en Lucas, y te darás cuenta que hay veces la misma parábola muestra cosas distintas. Por eso es muy interesante ello. El segundo punto que se debe tomar en cuenta para la correcta interpretación de las parábolas es lo que se conoce como la examinación lingüística. Una vez más, número 1, análisis textual. Le voy a hacer como en la congregación en Chicago, ¿está bien, hermanos? Al último voy a hacer preguntas y el que me las conteste bien le voy a dar un obsequio. Y ya todos sacaron sus plumas, ¿se fijan? Número 1, análisis textual. Número 2, examinación lingüística. Esto es, se debe entender las parábolas y tenemos que aceptar que fueron dichas en arameo o hebreo, no en griego. Esto es que en el lenguaje se pierde muchísimo. Aquellos que hablamos más de un idioma sabemos que en el lenguaje se pierde muchísimo en la traducción. Entre las que figura nuestro español, siempre hay una posibilidad de la pérdida del contexto o significado por el tiempo en que se mencionaron o por la cultura en que nacieron. De acuerdo con esta idea, se debe reconstruir con cuidado lo que se le llama el borlaché. Es una palabra francesa. El borlaché es lo que está debajo de las palabras. Es lo que nosotros entendemos como lo que está detrás de una palabra. Dices algo, pero tú sabes que hay un significado detrás de lo que estás diciendo. Como si yo dijese, qué bien se ven esta mañana. ¿Qué estoy diciendo? Se ven bien cansados. Ese es el borlaché. Levanta la mano que me sigue. Número 3. El número 3 se le considera lo que son las fuentes del paralelismo. Esto es, en todos los escritos hebreos hay paralelismo. Uno que no comprendemos nosotros, porque son 7 tipos de paralelismos hebreos. Por eso Pedro batalló cuando leía las cartas de Pablo, decía, son muy difíciles de entender. El secreto en el paralelismo hebreo es que una vez que lo identificas, entiendes sin ningún problema lo que se escribió. Porque hay varios. Está el escalonado, está el de sinónimos, y no voy a dar una clase de eso, pero hay varios. Si se entiende bien el paralelismo y la fuente, se comprenderá mucho mejor. Las fuentes de paralelismo indican que las fuentes paralelas tienen que ver con el contexto histórico en el que vivió Jesús, bajo una época en la que hubo un intercambio mutuo del judaísmo y del helenismo. ¿Qué es helenismo? Es la influencia griega en las tierras prometidas. O para que me entiendan mejor, es la influencia de Estados Unidos en México. El Buen Fin no nació aquí. Es Black Friday en Estados Unidos. Es la influencia. La mayoría de los restaurantes de comidas rápidas no nacieron aquí. Es la influencia. La mayoría de los nombres que se le dan a los niños hoy en día no son de aquí. Kevin, Brian, Spider-Man, no son de aquí. Entonces,
hay una gran influencia. En las tierras bíblicas, los griegos tuvieron una gran influencia, la cual se llamó el helenismo. Por eso cuando hay problemas entre las viudas griegas y las viudas hebreas, dices, ¿cómo griegas? Porque había muchas que solamente hablaban griego, aunque eran de descendencia hebrea, no hablaban bien el hebreo. Y se les llamó los griegos, aquellos que tenían una gran influencia helenista. Por lo tanto, se debe considerar entonces varios puntos, tales como la arqueología, tales como los escritos o los rollos del Mar Muerto y las investigaciones de los textos pseudoepígrafos, esto es, la colección de escritos antiguos del judaísmo que datan del año 250 a.C. y 200 después de Cristo. Estábamos dando una clase a predicadores el mes pasado, en diciembre, y yo les decía la importancia del contexto cultural para entender la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros las interpretamos desde nuestro punto de vista. Tú dices, las montañas, y para ti el Cerro de la Silla podría llegar a interpretarse como una montaña, aunque realmente es cerro. ¿Cuál es la diferencia entre cerro y montaña? Y cuando la Biblia habla de los montes, ¿se refiere a un cerro o se refiere a una montaña? Y ahí es donde debemos comprender cómo lo interpretaban ellos desde su punto de vista para comprenderlo bien. ¿Ok? Y tenemos que mirar los recursos griegos, hebreos y la epigrafía aramea. La epigrafía simplemente lo que es el estudio de las palabras, de los escritos de aquellos tiempos. Todos se deben evaluar. Número 1, otra vez, 4 puntos. El análisis textual. Número 2, la examinación lingüística. Número 3, las fuentes de paralelismo. Y número 4, la reflexión teológica. Se trata de valorar el judaísmo y sus raíces, ya que son el fundamento que conforma el contexto en que se dijeron las parábolas que luego colocaron un fundamento en la iglesia. Las parábolas fueron dichas antes de que la iglesia fuera establecida y fueran dichas en un contexto totalmente arameo y hebreo. Y luego cuando se nos dan a nosotros, nosotros las interpretamos desde nuestro punto, ¿qué? De vista. Levante, ¿quién está aquí? ¿Todos están aquí todavía? Dicen, ya el hermano, ya estoy aquí, estoy bien desvelado por las campañas y todavía me está hablando de tantas cosas. Así que cuando vemos Mateo 13, tomaremos en cuenta los 4 principios de interpretación de parábolas. ¿Ok? Le voy a llamar, más que la parábola del sembrador, la palabra de los 4 tipos de oyentes. Tipos de oyentes. Con esto quiero empezar con lo siguiente. Ya había, cuando Jesús las mencionó, 3 parábolas que se mencionaban entre los judíos. Y una parábola es lo que se considera como en aquel tiempo la expresión de la palabra hebrea meshalim. Mashal, a ver, les voy a enseñar un poquito de hebreo, ¿ok? Mashal, 1, 2, 3. Mashal es lo que se considera como una explicación o ilustración de algo físico, pero que se refiere a algo espiritual. ¿Okay? Es una comparación. Por eso le pusieron en el hebreo parábolas, porque en el griego parabolei indica algo que está al lado de otra cosa. Son 2 palabras, al lado de otra cosa. Entonces, meshalim o meshal es algo que está detrás, que trae un significado espiritual. Y eso es lo que esto es. Ya había 3 parábolas que Jesús las cambia y entorna la parábola de los 4 oyentes o la del sembrador. Primera parábola. ¿Listos? 4 tipos de recipientes. Esto lo decían los rabinos en el tiempo que Jesús era niño, y Jesús las debió escuchar cuando era niño, ¿ok? Porque esto se explica 200 años antes de Cristo. Y es algo que se sigue diciendo y se sigue diciendo. Es como nuestras frases que tenemos, ¿verdad? El que con lobos anda. Muy bien. Qué inteligentes son. ¿A poco no? Entonces son expresiones, pero estas eran historias. Los 4 tipos de recipientes decía así. Cuando el rabino se sentaba con sus estudiantes, les decía: hay 4 tipos o 4 cualidades en aquellos que se sientan a mis pies.
porque el rabino se sentaba y todos estaban de cuclillas en el suelo. Número 1. Unos son como una esponja. Número 2. Otros son como un embudo. Número 3. Otros como un colador. Y número 4. Otros como un tamiz o sedazo. Esto es que aquí ahorita hay 4 tipos de estudiantes. Unos como esponja, otros como embudo, otros como colador, otro como tamiz o sedazo. Por lo tanto, es de estima que se compare a una esponja o a un tamiz, pues el embudo lo deja entrar por un lado. ¿Saben que una esponja, saben lo que es, no? Así que muchos están absorbiendo todo lo absorben. A diferencia de ello, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, un embudo? Un embudo toma todo y entra hacia adentro. Luego tenemos lo que sería el colador. El colador es el que se utiliza para lo que entra en el caldito. Y luego tenemos lo que es un tamiz o sedazo. Eso todavía es como el colador, pero más fino. Es lo que se utiliza en la repostería para el azúcar bien fina. Aquí hay 4 tipos de oyentes. Esto es, aquel que es como la esponja es diferente al tamiz. Pues el embudo lo deja entrar por un lado, pero lo deja salir por otro. Yo estoy dando mucha información y a muchos se le está yendo por acá. Son como un embudo. ¿Sí se fijan? Uno o un colador deja pasar el vino, pero retiene el pozo. Deja pasar el líquido, pero retiene todo aquello que es importante. Sin embargo, un tamiz deja el salvado, pero deja pasar la harina fina. Por lo tanto, el peor de ellos es aquel que es como un embudo, pues oye, pero deja ir todo lo que escuchó. Levanta la mano que no me entendió, hermanos. Y eso es lo que escuchó Jesús de chiquito. Segunda parábola. Hay también aquí 4 tipos de peces. Según el Rabá Gamaliel, el anciano compara a las personas con 4 tipos de peces. El pez impuro, número 1. El pez limpio, número 2. El pez del río Jordán, número 3. Y el pez del mar Mediterráneo, número 4. Dices, me dejaste igual, hermano, te lo voy a explicar, ¿ok? ¿Quién es el pez impuro? Aquel pobre que estudia las escrituras, lo que en el judaísmo se llama la Mishnah, la Halaja, la Hadaja, y no entiende nada de lo que estudia. O sea, hay gente que viene y estudia y es impuro porque no entiende nada de lo que estudia. Es como el embudo, le entra por acá y sale por acá. A veces dicen las hermanas, qué buena estuvo su clase. Y siempre digo, ¿cuál fue el punto que más le gustó, hermana? Y dicen, no sé, pero estuvo muy buena su clase. Es embudo, ¿me entiendes? Pez impuro, ¿eh? Número 2, el pez limpio. ¿Quién es este? Aquel joven rico que estudia lo mismo y tiene entendimiento. Wow. Los dos oyeron lo mismo. Uno no entiende nada, pero otro tiene entendimiento. Es el pez limpio. Pero el pez del río Jordán, ¿quién es este? Aquel que hace lo mismo, pero no tiene talento para usarlo en argumentos. O sea, uno recibe y no entiende nada, otro recibe y lo entiende, el pez limpio, pero el del río Jordán es aquel que lo entiende y lo va a utilizar para los argumentos cuando lo va a explicar. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Porque muchos de nosotros venimos y aprendemos y entendemos y salimos y no hicimos nada. Muchos lo entendemos y sabes que lo entendí y ahora lo voy a poder debatir y argumentar porque tengo el don de poderlo hacer. No todos lo tienen.
Muchos lo entienden y explícame qué pasó. Ah, deja cómo te lo explico, le entendí, pero ¿cómo te lo explico? Estuvo bonito el sermón, pero sí le entendí, pero ¿cómo te lo explico? ¿Sí ves? Y luego llega el otro de que entendí, esto fue lo que dijo el hermano en esto, en esto. Te lo voy a explicar de otra manera, con peras, con manzanas. Ese es el tipo del pez del río Jordán. Luego viene el del pez del mar Mediterráneo. ¿Quién es este? Aquel que hace lo mismo, pero no solamente tiene argumento para argumentarlo, pero puede llevar en práctica y hacer que otros hagan lo que se ha enseñado. Por eso aquí hay 4 tipos de peces. En este sentido, Gamaliel coloca el problema no en el maestro. Repito esto, porque los que predicamos damos cuenta de esto. Tienes una congregación de 100 miembros o demás, y dices, ¿por qué unos salen bien buenos y otros salen bien malos? Si todos recibieron la misma, ¿qué? Palabra. Es que no se trata del maestro, man. El problema no está acá. El problema está allá. ¿O no es cierto, hermanos? Sí, porque hay muchos embudos aquí. Y con el respeto que merecen, hay muchos peces impuros aquí. Ah, hermano, qué bueno estuvo el sermón, quién sabe qué dijo. Y luego viene la tercera parábola. Los 4 tipos de hijo. Lo dijo Filo en Alejandría. ¿Han escuchado que el sistema Amazon tiene algo que le dices, hey Alexa? ¿Han escuchado eso? ¿Saben por qué se llama Alexa? Se los voy a explicar. Esto es como bonus, nada que ver con las parábolas, ¿ok? Porque cuando Amazon diseñó Alexa, en Alejandría había la biblioteca más grande de todo el mundo. Se supone que ese aparato es igual que Alejandría, sabe todo lo del mundo. Pero no lo podían poner Alejandría muy largo, lo pusieron Alexa, Alexa, en vez de Alexandría. De ahí viene la expresión Alexa. Había un hombre que se llamaba Filo que decía, los padres tuvieron 4 hijos, o 4 tipos de hijos. Tú tienes 4 tipos de hijos. El primero, obediente a los 2, al papá y a la mamá. El segundo, no obedecía a ninguno. El tercero, devoto al padre y escucha todo lo que el padre dice, pero no hace caso de la madre. El cuarto hace caso y devoto a la madre, pero no hace caso del padre. Son la parábola de los 4 oyentes. Se lo explico mejor. Por tanto, el primer hijo tendrá victoria ante todo lo que haga. Porque el primer hijo es aquel que es obediente a los 2 padres. Escuchen esto, hermanos. No quiero hacerlo sentir, ¿ok? Pero si hay alguien que tiene hijos y es madre soltera o padre soltera, escuchen esto, es muy importante para la personalidad del hijo, ¿eh? Esto fractura el espíritu del hijo o hija. ¿Ok? Dice así. Por lo tanto, el primer hijo tendrá en su mano la victoria ante todo. El segundo será un fracaso y lo acompañará la destrucción, porque no obedecía a ninguno. El tercero y el cuarto pedirán y se quejarán por un premio. Esto es, uno el segundo, el otro el tercero. El segundo lugar será aquel que obedece al padre, el tercero aquel que obedece a la madre. ¿Por qué se decía así? Porque, hermanos, cuando un hijo hace más caso al padre, viene a ser un déspota en la Biblia, en la vida. Logra todas las cosas pisoteando a todos. Porque la madre le enseña una cosa distinta. Pero cuando viene a ser como la madre, tiene muchos logros, pero fracasa en el aspecto secular y en el éxito de la vida en el mundo. Y decía Filo de Alejandría, hay 4 tipos de hijo. La comparación tiene que ver con los hijos de un matrimonio, donde el primero oye la sabiduría de los 2 padres, donde la del padre es razón y práctica, y la de madre es fundamental para el conocimiento. Por lo tanto, en su mano llevará la victoria, según decía Filo, así es la vida con los seres humanos.
Se oye como muy revuelto, ¿a poco no? Hasta que uno lo profundiza. Ahora, ¿qué hace Jesús? Se escuchan esas tres parábolas muy populares durante el tiempo de cuando Jesús era niño y va creciendo como joven, y toma algo que los judíos ya sabían y ahora lo va a aplicar en lo que se conocerá como la parábola del sembrador, y reiteró, la parábola de los 4 tipos de ¿qué? De oyentes. Ya se la saben, ¿ok? La parábola, ¿ok? Primero, en Israel el sembrar era una dependencia total de Dios, ya que no solo era un trabajo difícil, pues tenían que reconocer los distintos tipos de tierra, pero para ellos lo más importante era el favor de Dios. Es más, en sus escritos dice: no aborrezcas el trabajo del jornal o del campo, lo cual ha sido creado por el Altísimo. Eran tan inteligentes los hombres y mujeres de Israel que ellos sabían que las cosechas tenían que ser en unos tiempos precisos. La mayoría de las cosechas del grano, lo cual era cebada y trigo, eran colocadas después de las lluvias de octubre y noviembre. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién de aquí ha sembrado? Levante la mano. ¿Quién ha sembrado en su vida? No muchos. Por eso no lo entienden. ¿Ok? Ellos decían, cuando siembras, tiene que ser después de las lluvias. ¿Por qué? A ver. Porque la tierra está ¿qué? Suave, manejable. ¿Sí ven? ¿Para qué tanta ciudad, hermanos? No entienden las parábolas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Pero cuando lo hacían, ellos le decían a Dios: Señor, no oigas las oraciones de los viajeros. Esto es, no permitas que tengamos que viajar durante el tiempo que se debe de sembrar. ¿Qué se está diciendo con esto, hermanos? Que solamente hay un tiempo para sembrar y que identificarlo es importante para cada uno ¿qué? De nosotros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo me dedico a estudio de la Biblia. Saúl también. Los ancianos también, los maestros también. ¿Nunca te ha pasado que hay veces estás estudiando y simplemente no es el momento? Dices, no, es que estoy y le doy y duro 3-4 horas y no saco nada. Bueno, porque todos nosotros tenemos nuestro horario, que es distinto, para poder sembrar. Esto es, cuando yo estoy estudiando y simplemente no es el momento de estudiar, dejo la Biblia, no estudio, me hago otra cosa, porque yo debo de identificar primero cuál es el momento que mi corazón está listo para estudiar. Si no lo identificas, ellos decían eso, ellos decían, sabemos que el mejor tiempo para estudiar es cuando el corazón está suavecito. Ayer hablamos con el hermano Lázaro, me decía que han tenido muchos bautismos este año. ¿Por qué? Porque la tierra, hermanos, ahorita está muy flojita. Denle gracias a la pandemia. La pandemia aflojó el corazón de muchas personas. Si te fijas, esa es una realidad. Es una realidad. Ahora, ¿cuáles son los 4 tipos de tierra? Saben ustedes que cuando se habla de los 4 tipos de tierra, Jesús lo explica de esta manera. Mientras sembraba, Mateo 13:4, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. O sea que un tipo de tierra es el camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Otro tipo de tierra es que pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, ese es otro tipo de tierra, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos que oiga. Primero explico esta parte de cual a 60. ¿Sí entienden esa parte cuando dice ahí la escritura cual a 30 por uno? Cual a 60 por 1, cual a 100 por 1. Levante la mano, ¿quién no lo entiende para explicarlo? Los demás lo entienden para que me lo expliquen a mí. ¿Listos? La manera no es en porcentajes. Quítate de eso de la idea. Los judíos decían así: yo siembro y yo cosecho. Lo que yo cosecho lo voy a consumir y parte voy a dejar para sembrar el próximo año.
Si lo que yo consumo y lo que dejo para el próximo año, si lo que dejo es suficiente para un año, eso es 1 por 1. 30 por 1 quiere decir que lo que yo cosecho consumo y tengo suficiente semilla para 30 años. Y hay veces era tanto que era para 100 años. ¿Ya ves la diferencia? En este sentido, muchos de nosotros, la tierra, debemos de sembrarla porque nunca sabemos para qué día vamos a utilizar lo que estamos aprendiendo. Hay veces aprendemos algo este año y no lo voy a utilizar hasta 30 años después. Por eso nunca deberías despreciar el tema del mensaje. Eso ya me lo sé. Ya la vi muchas veces. Porque nunca sabes cuándo lo vas a utilizar. Puede ser que lo que estudiemos hoy no te sirva hasta dentro de 100 años. Si es que vives. Aunque muchos viven hasta 100 años. Por eso es el sentido que tiene. Cuando ves los 4 tipos de tierra, una de las preguntas que se hacen es, ¿cómo sabemos cuáles o cómo son los tipos de tierra? En la literatura y poesía judía se decía lo siguiente, a esto se le llama paralelismo. Se dice de una vez, el primero es aquel que aprende rápido, pero se pierde rápidamente. Su ganancia se va con su pérdida. Esto es, muchos aprendemos rápido, pero lo que aprendemos rápido lo perdemos también rápido. Y por lo tanto, se va la ganancia con su pérdida. En los negocios, a esto se le dice, ¿te está dando mucho, pero te está dando para 30 años? No. Entonces deja el negocio. Por eso los estadounidenses son tan exitosos en los negocios. Porque ellos no quieren un negocio que les brinde para un año. 1 por 1 no es suficiente. Quieren un negocio que sea 1 por 30 o 30 a 1. Esto es, si mi negocio me va a dar de aquí a 30 años, mantengo el negocio, si no, ¿para qué pierdo el tiempo? Ese es el pensamiento que tienen ellos. El segundo es, aprende lento, por lo tanto, se perderá o su pérdida sucede lentamente. Su pérdida eventualmente elimina su ganancia. Esto es, tú aprendes lentamente, eres un hermano que, el hermano habla de las parábolas, el primer domingo, el segundo, lleva 30 domingos y lo estás aprendiendo pero muy lentamente. Pues de la misma manera se te empieza a ir todo lentamente. Y si tuviste un poco de ganancia, te lo echas también. No fue rápido, pero lo perdiste. El tercero es el que aprende rápido y pierde lentamente. Esta porción parece buena. Aprendes rápido, pero se te va poco a poco. Parece buena. Pero la buena es esta, la que se aprende despacio y pierde rápido. Por lo tanto, esta porción parecería buena, pero realmente esta porción es ¿qué? Es diabólica. Por eso cuando se ven las parábolas dices, ¿qué tipo de tierra soy? Hermanos, si pensamos que la semilla es la palabra de Dios, porque lo dice Jesús después, aunque el judío lo veía como la semilla del linaje del judaísmo, de los hebreos, si decimos eso es, ¿ustedes creen que la palabra de Dios es mala? ¿Es mala, hermanos? Entonces, no es la semilla la que está mal. ¿Quiénes son los que están mal, hermanos? No la tierra. ¿Quiénes son? Ahí está. Ya lo están aplicando bien. Porque a veces como que la parábola se queda en la aplicación. No, es que lo que está mal es la tierra. Pero entonces de esa manera nunca tomas ni rindes cuentas por ti mismo. Los que estamos mal somos nosotros. No el predicador. No el maestro. No es la palabra. Somos nosotros. Eres tú y soy yo cuando escuchamos. Porque cuando deberíamos estar sembrando, estamos haciendo otras cosas. O sea, tú estás aquí físicamente, pero estás viajando en tiempo de octubre y noviembre. No, mano, yo aquí estoy. No estás aquí. Tu mente está ¿qué? ¿Qué voy a hacer ahorita que salga?
¿Qué voy a comer? Qué feo está el hermano. Si te fijas. O sea, eso es lo que tú tienes en la mente. El hermano lo comparas con otro hermano. Entonces, en vez de estar sembrando, tú mismo no estás preparado para ello. Por eso dice el salmista que un corazón compungido no lo rechaza Dios. O sea, tú tienes que venir con la actitud de que estoy listo para recibir cualquiera que sea el mensaje, quien quiera que sea el orador, voy a escuchar la palabra. Porque no se trata de él. ¿Se trata de qué? De mí. El punto más importante es que es el corazón bueno el que realmente importa en la parábola. Pero si lo vemos como porcentajes, solamente el 25% de esta audiencia tiene el corazón bueno. O la tierra buena, para que me entiendan. Quiere decir que como predicadores tenemos que aceptar algo, porque nos duele mucho al principio. Que no importa que también nos preparemos, el 75% de los que nos escuchan simplemente no van a llegar al final. O muchos son esponjas, o muchos son embudos, o muchos son peces impuros. Unos son como de peces del río Jordán, pero hasta ahí llegaron. O muchos son hijos que le hacen caso solamente a uno y al otro no. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Tenemos que aceptar nosotros que de este recinto solamente el 25% tiene el corazón bueno. Y eso duele mucho, hermanos. Porque no es el predicador, ni el orador, ni la palabra. Y aquí la parábola se voltea a ¿de quién es realmente la culpa? Es más, cuando se habla del pájaro, siempre le echamos la culpa al diablo. Decimos, no es que fue el diablo. Yo sí quería, pero el diablo no me dejó. Se llevó la semilla. ¿Realmente se llevó la semilla? Y en este sentido, el corazón bueno es aquel que se debe profundizar. Una parábola de aquellos tiempos del maestro Yohanan ben Zakkai decía: vayan y consideren qué debería llevar o añadir uno en su vida. Uno de los oyentes dijeron: debes añadir un buen ojo. Otro dijo: debes añadir un compañero. Otro dijo: debes añadir un buen vecino. Otro dijo: debes añadir un buen corazón. A lo cual el último tenía la razón, porque el corazón incluye a todos los que se han mencionado. Ya que una persona que tiene un buen corazón va a tener un buen ojo, va a tener también un buen compañero y un buen vecino. Porque el corazón hará que las cosas las veamos con bien, que en la gente no veamos sus errores ni sus defectos, sino sus virtudes. Y en este sentido hará que seamos buenos vecinos, y que seamos buenos amigos, y que seamos buenas personas. Así que si nuestro corazón es bueno, la ganancia la llevamos realmente, ¿quiénes? Nosotros. Los ejemplos que desarrolla Jesús es de esta manera. En Lucas, el primer oyente es el primer oyente del camino, oye, o sea, escucha y obedece al principio, y luego viene el diablo y quita su corazón la palabra para que no crean y qué, y se salven. Pero le echamos la culpa al diablo, pero no es la culpa del diablo, porque en términos legales, aquellos que analizamos eso, si es culpa del diablo, entonces ¿por qué Dios nos va a enviar al infierno? Se oye como injusto. Si es la culpa del diablo, ¿por qué es mi culpa entonces? Y habría debates en una corte, argumentos grandes. El diablo es el culpable, ¿por qué se le avienta al infierno? Pero la realidad es que nosotros no tenemos un buen corazón para escuchar ello. El segundo oyente es la piedra al pedregal. Son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. Sin embargo, en Marcos todavía se expresa un poquito más amplio. Dice así: el segundo oyente es aquel que es piedra.
oyentes que son pedregales. Aquellos que hemos estado en Israel sabemos que la mayoría de la tierra sobre los montes está formada por pedregales. Es complicado sembrar ahí. Empieza a crecer, pero la raíz no puede encontrar un lugar donde crecer. Esto se muestra aquí. Se compara el sol o el calor, el fuego con la prueba. O sea, tú tienes que colocarte en la mejor situación. Escucha lo que te voy a decir, es muy importante, ¿ok? Para poder desarrollar la raíz en tu vida. Esto es algo que tal vez a nadie le va a gustar, ¿verdad? Pero si tú tienes hijos, tienes que buscar una buena congregación. De veras. Porque si no, no hacen raíz, hermanos. Tienes que buscar una buena congregación para que hagan raíz. Porque cuando viene el sol, cuando viene la prueba, y una cosa más, tienes que prepararte para la prueba porque la prueba es inevitable. Hay veces, antes de la pandemia era como que el hermano pasa por prueba, yo nunca paso. Pero con la pandemia estamos todos pasando por prueba. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú escuchas en un servicio, tal vez no aplica a ti en ese momento. Pero que va a aplicar a ti en un momento, lo va a aplicar. Más vale que pongas atención y guardes la semilla. Porque van a pasar los años y parece que Dios te va a descorazonar. Y entonces vas a entender lo que es prueba. Y cuando salga el sol, más vale que todavía tengas la semilla y bien la raíz, porque si no está bien marcada, vas a batallar constantemente. El tercer oyente es aquel de los espinos. Según Mateo, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Marcos lo extiende mucho más. En este suceso no es quemada, sino ahogada. Y es diferente ser quemada y ahogada. La gran diferencia entre una y otra es que esta no se quema, está ahí, permanece ahí, pero sin fruto. Es el hijo mayor en la parábola del hijo perdido. Tiene al padre, tiene el cabrito, lo tiene todo y no lo disfruta. Son como los hermanos en la congregación. Hay hermanos en la congregación que se molestan muchísimo cuando tratas mejor a otro hermano. Que nomás viene ella, si lo sacan a comer y a mí no me sacan a comer. Porque se bautizaron a ellas y ahí sí les dieron Biblia y a mí no me han dado Biblia. Pero tú no disfrutas de lo que tienes. Y en este sentido, el no estar contentos con lo que se tiene es el dejar que entre en nuestras vidas más cosas que eventualmente no nos permitirán dar fruto. En la iglesia hay muchas personas que no dan fruto. Sí están aquí, pero no dan fruto, vamos. Las mismas que no dan fruto, tampoco se les considera buena tierra. Porque el fruto indica que se está y se cosechará bien. El aspecto aquí es el afán del querer más, nos puede llevar a no estar contentos con lo que tenemos ahora. El contentamiento es algo tan difícil de entender, hermanos, porque tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. ¿Cuándo, hermanos? Ahora. Muchos pensamos tanto en el futuro que no vemos lo que tenemos ahora. Soñamos tanto que no vemos el día de hoy. Y nuestros hijos crecen y se nos van. ¿Y qué pasó? No se disfruta ahora. El cuarto oyente, según Marcos, el cuarto oyente, buena tierra a los que oyen palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 70, a 60 y a 100 por uno. Aquí encontramos el buen corazón, alguien que oye, pero la palabra oír en el hebreo es shema. Es una palabra estipulada en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice, oye Israel. Oye Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta parte Shema no solamente es oír, sino obedecer. El gran cambio que hubo entre los discípulos del primer siglo y ahora es que en el primer siglo no había aulas, no había auditorios. En el primer siglo, ¿cómo aprendían? Caminando con su rabino. De lo que ellos veían, aprendían. No se sentaban a oír solamente, ya les enseñé esto, ahora vamos, pues vamos para que vean lo que estoy diciendo. Ahora es difícil porque llegamos aquí y se espera que cada uno pueda practicar lo que aprendió. En ese sentido es difícil. Oír o obedecer, como lo entendían ellos,
Retiene la palabra oída, por lo tanto permite que esta misma germine y dé fruto necesario. Esto es, si estamos aprendiendo el día de hoy de ser buenos corazones o buena tierra, estamos diciendo que lo que define la buena tierra no es el orador, no es el maestro, no es la palabra, sino es el oyente. Por lo tanto, la parábola no tiene que ver con el sembrador. Por eso no se tiene que llamar la parábola del sembrador. Es la parábola de los 4 oyentes. Desde el título cambias toda la historia de la parábola. Y si la parábola es de ustedes o de los que oímos, entonces ya me voy a hacer responsable. ¿Qué tipo de tierra soy? Y es donde yo tengo que ser sincero. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy? Un fruto con perseverancia, un fruto que da 160 y 30 por uno. Eso es el beneficio, no es tanto la inversión misma, sino el hecho de que haya una producción increíble. Y sépase que los frutos no se refieren solamente a que yo traje a alguien para Cristo. No es más, esa es una parte, aunque no lo crean, muy mínima. Los frutos son, ¿qué tan paciente soy con mi esposo? Y dice la Escritura que cuando ve a una mujer que tiene un corazón apacible y afable, que eso le agrada al Señor. El fruto es cuando uno ayuda a el pobre. El fruto es cuando uno es amable con la gente. Esos también son frutos, hermanos. Tú dices que yo no puedo traer a nadie a Cristo. Pues que para algunos tienen ese don, el don de evangelizar. Pero tal vez tu fruto es otro. Pero de que tienes que dar fruto, tienes que dar fruto. Y tiene que ser un fruto, como dice ahí la Escritura, no solamente a 30 por 1, a 60, sino también a 100 por 1. La parábola nunca tiene que ver con el sembrador. La parábola siempre tuvo que ver ¿con quiénes, hermanos? Con los oyentes. Así que vamos a hacer un examen oral. Ya se pueden despertar de su sueño. ¿Ok? Y vamos a dar un obsequio. ¿Está bien si damos un obsequio, hermanos? ¿Me permiten? 3 obsequios. Está bien. Para 3 personas. ¿Listos? Saquen las notas. ¿Listos? ¿Alguien podría decirme los 4 tipos de hijos? Sin leer.